que nos grabe para saludar con muchísimo gusto al periodista, gran colaborador de la revista Contralínea, Sósimo Camacho, aquí en Sin Censura. Sósimo, bienvenido, ¿cómo estás? Pues es un gusto, muchas gracias por esta invitación, es un placer, muchas gracias, amigo y colega Toño, qué gusto saludarte. Nada más comentarte, ahorita no estoy en Contralínea, ahí Oh, estuve pues sí durante un buen tiempo realizando investigaciones periodísticas. Hoy me encuentro pues en la revista Fortuna, en Luces del Siglo y también en mis redes sociales. te ofrezco una disculpa, precisamente ahí en Luces del Siglo publica sus cartones nuestro queridísimo David Manrique, Monero Manrique, que tiene sus participaciones aquí en Sin Censura. Te ofrezco disculpas, Sósimo. Pues ahí No, no hay vamos. por qué, pues son colegas, estuve mucho tiempo ahí y por supuesto que no hay por qué, amigo, colega. Muchas gracias, Sósimo. Pues, ¿qué te parece que vamos con este tema? Hace algunos meses, precisamente ahí en Contralínea, publicabas una investigación sobre los pues, avances que ha tenido y la peligrosidad que representan grupos de la ultraderecha, ya grupos facciosos de la ultraderecha, que se amalgaman alrededor del Partido de Acción Nacional y bueno, pues de esta alianza putrefacta que tuvieron durante las elecciones llamado PRI-PRD, ¿no? El PRI-PAN-PRD, PRD que ya no existe. Específicamente, al hablar de el muy temido Yunque, un Yunque al que equiparabas incluso a movimientos como el Partido Nacional Socialista, el Partido Nazi acá en los Estados Unidos o el mismo Ku Klux Klan. Y te queríamos preguntar, pues, ¿en qué va todo esto? Al ver cómo se configura y desconfigura esta ultraderecha, en algunos puntos se pelean y quieren separarse, como ocurre con el expresidente espurio Felipe Calderón, eh, líder de un narcogobierno. En otros se sustentan absolutamente en medio de la payasada con sus principales representantes como Lili Telles y como Eduardo Verástegui. ¿Qué está pasando en estos momentos con el Yunque, querido Sosimo? Bueno, pues primero tendríamos que señalar que el yunque no es algo del pasado, es algo que está actuando totalmente. Por supuesto, tiene sus orígenes allá en la década de los 60, una sociedad secreta, es lo que tendríamos también que recordar. El yunque es una sociedad secreta construida con personajes ultra derechistas de carácter confesional, es decir, en este caso de carácter católico, pero de una opción del catolicismo por los ricos, pero que decíamos, pues es una opción pues totalmente hacia la ultraderecha de carácter violento, que tienen rituales de iniciación, por ejemplo, y que, bueno, pues lo que buscan ellos es instaurar, desean ellos, el reino de Dios en la tierra, y en ese sentido, bueno, pues se prepararon incluso para hacer acciones armadas, acciones de terrorismo, y que estuvieron funcionando durante mucho tiempo a través de otro tipo de expresiones de carácter social abierto. Y decíamos, no es un asunto del pasado, porque durante mucho tiempo se pensó que el yunque había ya sido disuelto, y lo que supimos es de que pues no fue disuelto, de hecho llegó al poder con Vicente Fox. Él llevó a uno de sus principales integrantes y fundadores de este yunque, Carlos María Abascal Carranza, a la Secretaría de Gobernación. Imaginemos lo que eso significó, porque colocó a su vez este personaje a otros que también provenían del yunque en la propia estructura de gobierno durante Vicente Fox, y nada más y nada menos que en las estructuras de la Secretaría de Gobernación. Estamos hablando de que el propio CISEN, imaginemos lo que significa este aparato de espionaje del Estado mexicano, pues quedó en manos precisamente del propio Yunque. Pero decíamos, pues no quedó ahí. Tuvimos la oportunidad de en su momento realizar una investigación junto con Wikileaks. Tuve la oportunidad de coordinar esa parte de esa investigación con Wikileaks, por supuesto, Contralínea y otros 4 medios de Europa, de América del Sur, donde pues se daba cuenta de los archivos de una organización ultraderechista, pero de carácter abierto, de carácter social, de nombre Hazte Oír, allá de España. Y pues resulta que de acuerdo con los propios documentos que pudimos revelar, resulta que esta organización, Hazte Oír, en realidad se había
constituido allá en España a partir del yunque mexicano. Es decir, el yunque exportó a integrantes de esta organización a España, donde encontró unas condiciones de crecer, y así fue como pues se hizo este grupo Hazte Oír y otros como Citizen Go, como Yo Influyo, que también está en México, y que este tipo de organizaciones en realidad son parte de esta estructura abierta, formal, pública, pero que en realidad son organizaciones del propio yunque. Y es impresionante porque obtienen recursos por donaciones de varias, a su vez de varias organizaciones de Europa y de otras partes del mundo, y pues obtienen incluso pues millones de dólares al año, y tienen una agenda, pues ya sabemos, a favor o en contra más bien, por ejemplo, del aborto, en contra de las libertades hacia las mujeres, en contra de que las mujeres decidan o tomen decisiones con respecto de su propio cuerpo, por ejemplo. Y aquí en México, pues las vimos muy activas. Consideraron que perdieron cuando en México se empezó a despenalizar el aborto en la Ciudad de México y en otras partes del país, y por eso decidieron irse a España. Pero decíamos, en sus estructuras aparecen personajes como la hija del propio Carlos María Abascal Carranza, aparecen ahí como colaboradores Margarita Zavala, por ejemplo, el propio Felipe Calderón y otros integrantes del propio PAN, pero son, decíamos, organizaciones que no solamente están en México, sino encontraron un lugar para crecer allá en España. Muchos cuestionamientos. Este tema es extremadamente interesante y leo porque justamente en estos momentos hay todavía un incidente internacional, por decirlo así, entre el gobierno de México y el gobierno de España, luego de que pues esta supuesta presidencia, este presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, supuesto gobierno de izquierda, ya se ha demostrado una y otra vez que el PSOE, pues de izquierda no tiene nada, apoyara a la botarga a la que ellos le llaman rey y decidiera no asistir a la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum, generando también mucha división allá en España. Nos comentabas desde aquel entonces que hicieron la investigación con Wikileaks, que efectivamente estos grupos de ultraderecha neofascistas, franquistas, surgen a partir del yunque mexicano, con apoyo del yunque mexicano. ¿Podríamos hablar de algún tipo de cercanía con la rancia monarquía española, algún tipo de cercanía con el partido Vox? ¿Este grupo Hazte Oír tiene algo que ver con la monarquía o con Vox? Pues es algo que me faltaba ya comentar. En efecto, Vox tiene sus bases en precisamente Hazte Oír. Hazte Oír es una de las, es como decir, por ejemplo, aquí en su momento, la CNOP del PRI. Hazte Oír precisamente funge como las bases, la expresión más importante de este partido ultraderechista, que es Vox, y que pues ya hemos tenido noticias de las propias expresiones y postulados que tiene, el desprecio hacia América Latina, particularmente a México, lo que ha señalado con respecto de la propia cultura mexicana, de los pueblos indígenas, tribus y naciones que habitan este país. Pues hemos visto este desprecio, esta manera de referirse totalmente racista, clasista. Eso es Vox, eso es Hazte Oír, y eso es precisamente los propios sectores que, aunque son mexicanos, pues prácticamente tienen su corazón o en Estados Unidos o en España. Entonces sí, en efecto están totalmente pues entregados a la propia monarquía española, sienten admiración por ellos, y nada más habría que recordar también, amigo y colega Toño, este recibimiento que le dieron los legisladores panistas a la delegación de Vox que vino hace un par de años. Ya después no sabían cómo manejar esta situación de que hubieran dado tal recibimiento y se hubieran mostrado prácticamente súbditos de esta representación de Vox que vino y que se reunió, decíamos, con integrantes del PAN. Habría que recordar que también ahí se coló un integrante de Morena e integrantes también del Verde Ecologista.
pero el grueso de quienes los recibieron y les aplaudieron y los apoyaron en todos sus discursos, pues fue precisamente el PAN. Y habría que señalar que este Vox, pues no solamente ha manifestado su desprecio hacia la cultura mexicana, ha insultado a pues integrantes de la política, del sistema político mexicano, como el propio presidente López Obrador en su momento, han insultado a la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, y que en ese sentido, pues sí están totalmente relacionados. Su corazón de este tipo de personajes, pues están más en Estados Unidos y en España, aunque supuestamente representan intereses mexicanos en la formalidad. Equipo que por favor nos grabe. Se habla de cómo es que, así como el PRD, la caída del PRI es inminente. Si no es hoy, pues será mañana. No así tanto del Partido Acción Nacional, a pesar de la muy mala dirigencia a la que se han enfrentado, de las serias problemáticas que tienen, de las grandes pérdidas que han pues enfrentado en varios estados, en varias legislaturas. Se dice por ahí, Sósimo, que el PAN perdura y perdurará debido a las organizaciones que tiene alrededor, además de las élites, estas élites económicas. Se habla de pues el severo apoyo que obtiene el PAN de la Iglesia Católica Mexicana en lo general, de grupos de choque precisamente como el Yunque. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Cómo se está configurando este apoyo por parte de grupos grupos de choque como el Yunque, como Hazte Oír en España, apoyo de partidos como Vox? ¿Cómo se configura esto en un partido como Acción Nacional, pensando que tiene a otros grandes representantes de la ultraderecha, como Felipe Calderón, el espurio expresidente, llamando incluso a tal vez formar otros partidos y diciendo que el PAN, por ejemplo, ya no tiene remedio? Sí, en efecto, pienso que el Partido Acción Nacional estará sobreponiéndose, entre comillas, también, porque no le veo una manera de obtener algún tipo de apoyo masivo de parte de la población, pero sí estará en estos momentos pues sobreviviendo a esta crisis de toda la oposición en México. Es el que mejor sobrevivirá a esta crisis, como ya lo adelantabas tú también, porque hay sectores que le apoyan de manera muy importante en el ámbito de las élites de este país. Y no solamente en el caso de este tipo de sociedades secretas como el Yunque, sino estamos hablando, por ejemplo, de la Coparmex, estamos hablando de la alta jerarquía eclesiástica, estamos hablando también de otros sectores desde el punto de vista empresarial, poderosos económicamente, que se sienten, decíamos, representados en ellos. A lo mejor representan en el grueso de la población mexicana, pues una parte muy, muy pequeña, pero son poderosos, tienen dinero, son parte del propio sistema político mexicano. Pues no vayamos tan lejos, está ahí el propio Poder Judicial en su conjunto, que hoy pues se resiste a esta reforma porque sigue siendo el bastión del PAN, más que incluso del PRI, sigue siendo el bastión del PAN, este Poder Judicial, y bueno, pues tiene maneras decíamos, de seguir sobreviviendo, y porque hay un sector de la población pequeño, pero que se identifica con, decíamos, este tipo de intereses más hacia España, más hacia Estados Unidos. Entonces, el PAN, en ese sentido, pues estará sobreviviendo gracias a las élites que le apoyan. No veo en estos momentos que tengan la posibilidad realmente de tener un apoyo popular ya de parte de la población, me refiero importante en términos generales, y aquí me gustaría referirme también a una investigación que tuve la oportunidad de realizar posteriormente a esta de Wikileaks, esta con base en documentos que pudimos acceder de inteligencia naval y que daban cuenta de en la década de los 60, 70 y 80 de la formación de un grupo al que se le llamó el Ejército Azul. Y en ese momento se trató, pues sí, de otro impulso de carácter pues clandestino de fuerzas relacionadas con el propio PAN para tratar de tener a un movimiento popular que respaldara al Partido Acción Nacional e incluso de carácter armado. Este Ejército Azul, pues sí, realizó incluso acciones armadas en contra de normalistas rurales, en contra de movimientos sociales, por supuesto, de la propia izquierda,
con un asiento muy importante en Chihuahua y también en Puebla, pero que decíamos finalmente, pues no tuvo mucho eco porque estaba disputándole, digamos, el mismo tipo de población a los movimientos de izquierda. Es decir, este Ejército Azul buscó instaurarse entre poblaciones indígenas, entre colonias populares, pero que decíamos, pues aquí sí no tuvo el éxito, es más de élites la propia ultraderecha en México, a diferencia, por ejemplo, de Europa, donde en Europa sí pueden tener pues eco importante entre la propia población. En México, pues en realidad las colonias populares, las comunidades indígenas, los pueblos mestizos, pues en realidad no han sido muy receptivos a un discurso como el del propio PAN o el de la propia ultraderecha, pero decíamos, lo intentaron en su momento y generaron este Ejército Azul que finalmente pues se fue diluyendo. Lo que sí sigue existiendo, esta posición del propio PAN y de otras formaciones de la ultraderecha en México, pues son a través de estas sociedades secretas que en realidad buscan más a la propia élite que a la población. Para cerrar, nos graben nuestros compañeros, me preocupa mucho esto que nos planteas sobre el último bastión del Partido Acción Nacional y de la derecha, configurándose precisamente ahí en el Poder Judicial, específicamente ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace algunos días, 8 ministros de esa Suprema Corte, liderados por la ministra presidenta Norma Piña, determinan que van a poder revisar la reforma judicial, que ya es un hecho, ya es una ley, ya es una reforma constitucional, ya no hay vuelta de hoja. Y determinan que quien estará haciendo la revisión de esto es uno de los pues ministros nombrados, si no me equivoco, por el mismo Partido Acción Nacional, por los presidentes del Partido Acción Nacional. ¿Qué podemos esperar de esa Suprema Corte y qué podemos esperar ante pues las próximas acciones frente a la reforma judicial y muchas otras antes de que podamos elegir a nuestros impartidores de justicia? Ya para cerrar, querido Sosimo. Pues me parece, amigo y colega Toño, que vendrá un choque importante de poderes, porque no obstante este diálogo que hemos visto, que está ya celebrándose entre Norma Piña y el propio poder legislativo, me parece que estarán todavía muy renuentes a dejar este último bastión. Ya vimos que han aceptado revisar esta supuesta constitucionalidad de la Constitución, este galimatías en el que se están metiendo, y también aceptaron una controversia constitucional generada por el gobierno de Guanajuato, precisamente en contra de esta reforma. Entonces, todo parece indicar que estarán estirando esta liga, estarán llevando hasta declarar probablemente inconstitucional la reforma, porque ya hemos visto estas declaraciones. Y es que, ¿y por qué lo hacen? Porque decíamos, es el último bastión que tiene el Partido Acción Nacional, que controla y que pues no entienden que fueron desplazados del poder mediante unas elecciones en 2018, que se refrendó incluso de manera más contundente en 2024, pero como el partido, perdón, como el Poder Judicial no es democrático, ahí quienes están todavía figurando son las élites, pues consideran que es su bastión y que no se quieren ir. En ese sentido, habría que ver qué tanto avanzan los propios diálogos de Norma Piña con el Poder Legislativo y el Ejecutivo, si es que sirven realmente de algo, porque si viene precisamente una declaratoria final de inconstitucional la propia reforma, habrá entonces un desconocimiento del Poder Judicial hacia los otros poderes, y los otros poderes estarán desconociendo al Poder Judicial porque seguirá adelante la reforma, estarán tratando de meter al país en una crisis constitucional como no ha tenido lugar prácticamente desde la época de la Revolución. Probablemente es lo que intenten hacer y entonces aquí me parece que sí tendrá que llamar a movilizaciones pacíficas la propia presidenta de la República, el propio poder legislativo, porque me parece que de otra manera no acepta este grupo panista que ocupa el poder judicial, que deben ya también de retirarse de este poder de la Unión. Qué interesante y qué preocupante también, querido Sosimo Camacho. Te queremos agradecer por este análisis tan importante que nos haces aquí en Sin Censura, previo
precisamente la conferencia de prensa mañanera de la doctora Claudia Sheinbaum está por comenzar en cuestión de minutos. Y pues te pedimos que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Pues sí, muchas gracias. Estoy como Sósimo Camacho, tanto en Twitter o en X como en Facebook. Y les comentaba, pues encuentran mis trabajos en estos momentos en Luces del Siglo y también en la revista Fortuna. Muchísimas gracias. Ahí lo estaremos buscando en Fortuna al colega periodista, investigador Sósimo Camacho, y también ahí en Luces del Siglo. Muchas gracias, Sósimo. Pues un fuerte abrazo, muchas gracias, saludos a todo el equipo, es un placer. Y pues seguiremos invitándote, por favor no te desaparezcas tanto, espero que puedas regresar muy pronto acá, Sósimo, y ahí tiene usted, bueno, pues a nuestro gran compañero. Qué revelador lo que nos cuenta, querido público consentidor, el queridísimo Sósimo Camacho. Y mire, le pido al equipo